Hola amigos de Joaika. Hoy les traigo una historia llena de desafíos y emociones. Cuando Jung está ausente, Joaika no solo debe enfrentar su preocupación por él, sino también asumir la responsabilidad de cuidar a Tony, el niño que de repente se enferma. El sentimiento de impotencia y miedo inunda su corazón, pero aún así su mente sigue preguntándose: ¿tendrá suficiente tiempo para entender realmente la situación de Jung? Todo parece ir bien, pero un secreto del pasado de Jung saldrá a la luz cambiándolo todo. ¿Cómo lo enfrentará Joaika? Cuando la preocupación por Tony y Jung la agobie hasta el punto de no poder soportarlo más. Esta historia no solo trata sobre el amor, sino también sobre la resistencia, el sacrificio y las decisiones difíciles que debemos tomar en los momentos más críticos. Tus emociones serán puestas a prueba. No olvides darle like y suscribirte al canal para seguir los próximos giros de esta historia. Joaika duerme profundamente junto a Tony, sintiendo una calidez y paz que inundan la habitación. Al despertar, esa sensación de calma se ve rápidamente invadida por una sensación vaga de preocupación. Se gira hacia Tony, quien sigue acostado a su lado, su rostro tranquilo como siempre. Pero algo extraño aparece, haciendo que su corazón se apriete. Joaika acaricia suavemente la frente de Tony y de inmediato siente que algo no está bien. Su temperatura corporal sube a niveles peligrosos, ardiendo como el fuego. Tony llama en voz baja, pero no hay respuesta. El miedo comienza a apoderarse de ella y Joaika se levanta rápidamente. Corre por la habitación buscando cualquier cosa que pudiera ayudar a salvar al niño. En ese momento solo tiene un pensamiento en mente: hacer algo y hacerlo ahora. Al encontrar un parche para la fiebre en la cocina, Joaika regresa. Su mano tiembla al colocar el parche sobre la frente de Tony. Mira su rostro pálido, sintiéndose completamente impotente. La habitación se queda en silencio, solo se escucha su respiración agitada y la preocupación creciente en su corazón. Limpia suavemente el sudor de la frente de Tony y lo abraza con fuerza, incapaz de dejar de pensar en lo que podría suceder. ¿El niño estará bien? Esa pregunta da vueltas en la cabeza de Joaika. Cada segundo que pasa es como una ola que la arrastra hacia el miedo más profundo. Solo puede esperar que todo esté bien. Pero en lo más profundo, una preocupación vaga no logra desvanecerse. Joaika corre al hospital con Tony, su corazón pesado de preocupación. Aunque las personas a su alrededor están ocupadas con sus tareas, para ella todo parece ir más lento. Se sienta fuera de la sala de emergencias, abrazando fuertemente a Tony con el corazón latiendo desbocado. Cada minuto, cada segundo solo desea una cosa: que Tony no esté en peligro. Cuando el médico llama el nombre de Tony, Joaika se levanta rápidamente y entra apresurada a la consulta. Una sensación de inquietud la invade, incapaz de despejar sus pensamientos sobre el estado del niño. El médico revisa rápidamente a Tony, mientras Joaika se queda al lado sin más que orar. El tiempo parece detenerse, no se atreve a respirar con fuerza, temerosa de que cualquier movimiento empeore la situación. Finalmente el médico se vuelve hacia ella con una leve sonrisa. Gracias por traer a Tony tan rápido. Solo tiene fiebre leve, no es grave. Con unos días de descanso estará bien. Joaika siente como si una carga se hubiera levantado de su pecho. Pero en su interior la preocupación aún no se ha desvanecido por completo. Agradece al médico y luego sale con Tony, incapaz de dejar de pensar en Jung. Al llegar a casa le da desayuno a Tony y lo acurruca para que duerma. Aunque la condición de Tony ha mejorado, en el corazón de Joaika, la preocupación por Jung no desaparece. En los últimos días no ha recibido ninguna noticia de él, lo que aumenta su ansiedad. ¿Estará bien? ¿Por qué no tengo noticias de él?, se pregunta Joaika, sintiendo cómo la preocupación la consume. Trata de concentrarse en cuidar a Tony, pero su mente siempre regresa a Jung, preguntándose dónde estará, si estará en peligro.
La sensación de tensión y ansiedad pesa sobre su corazón. No solo debe cuidar de Tony, sino que también debe luchar con sus propias preocupaciones por Jung, sentimientos que no puede compartir con nadie. Sabe que debe ser fuerte, pero cada segundo que pasa, siente que está al borde del colapso. Los días sin noticias de Jung solo aumentan su ansiedad. Se pregunta cuánto más podrá seguir siendo fuerte mientras todo se vuelve incierto y lleno de inquietud. Hoaika solo desea una cosa: tener respuestas pronto para que su mente deje de preocuparse y para recuperar la paz que ha perdido. En ese momento, Jung sigue en casa de Min, donde ha recibido cuidados meticulosos. Min, con su actitud amable y paciente todos los días, cocina gachas de ternera y las lleva a la cama de Jung. Cada mañana prepara un tazón de gachas humeantes y lo coloca junto a la cama, recordándole suavemente a Jung que coma cucharada por cucharada, asegurándose de que su cuerpo reciba la energía necesaria para recuperarse. Además, Min prepara agua caliente para que Jung se lave la cara cada mañana, ayudándole a sentirse mejor después de los dolores que lo han aquejado. Más allá de cuidar las necesidades básicas, Min no olvida preparar la medicina tradicional china, un remedio heredado de su padre, que ayuda a Jung a recuperar su salud rápidamente. Cada día, cuando el olor de la medicina llena la pequeña casa, Jung siente la dedicación de Min y su corazón se llena de gratitud. Sabe que si no fuera por Min a su lado, esos días de recuperación habrían sido mucho más difíciles. Jung no puede ocultar su agradecimiento. Cada vez que ve a Min corriendo para preparar la comida, la medicina o simplemente limpiar a su alrededor, se siente reconfortado. La atención y los cuidados de Min son como una luz que ilumina sus días oscuros, permitiéndole olvidar temporalmente el dolor físico y el estrés mental. Sin embargo, Min aún no sabe toda la verdad. Se pregunta por qué Jung no llama a su familia, por qué no deja que sus seres queridos sepan de su estado. A veces Min observa a Jung en silencio, con la mirada llena de preocupación y curiosidad. Quiere preguntarle, quiere saber lo que ha pasado, pero aún no se atreve a decirlo. Jung entiende la preocupación en los ojos de Min, pero su decisión ya está tomada. No quiere que su familia, especialmente Hoaika, se preocupe más. Sabe que su trabajo siempre conlleva peligros y que si alguien se entera de su estado, Hoaika seguramente se preocupará. Y Tony también se verá afectado. Prefiere mantener todo en secreto, soportando el dolor por sí mismo, para que las personas que ama no tengan que angustiarse. Cada día Jung se recuerda a sí mismo que cuando se recupere por completo, regresará junto a Hoaika y Tony. En su mente, la imagen de Hoaika cuidando de Tony está clara como el agua. Imagina su rostro cuando lo vea a salvo, su sonrisa suave al saber que todo está bien, y la mirada preocupada, quizás un poco molesta si se demora demasiado en regresar. Jung sabe que cada día junto a Min no solo es un tiempo para recuperarse físicamente, sino también una lección sobre la amistad, la dedicación y el sacrificio silencioso. Valora cada momento con Min, cada cucharada de gachas calientes, cada tazón de medicina china, cada mirada sin palabras de preocupación. Y gracias a esas pequeñas cosas, Jung siente cómo su fuerza regresa, su espíritu se renueva para prepararse para el viaje de regreso con Hoaika y Tony. Aunque aún siente dolor y molestias, Jung no se queja. Al contrario, se siente afortunado de tener a Min a su lado, un compañero, un amigo y casi un miembro de la familia en esos días tan difíciles. Se dice a sí mismo: solo unos días más, cuando mi salud esté estable, todo volverá a la normalidad. Volveré a casa, le diré a Hoaika y Tony que estoy bien y podrán estar tranquilos.
El tiempo con Min cuidándose a sí mismo y recuperándose no solo ha ayudado a Jung a recuperar su salud, sino también a nutrir la paciencia, la confianza y la determinación dentro de él. Sabe que una vez regrese con Huaika, y Tony tendrá la fuerza para proteger, amar y cuidar a sus seres queridos, y también enfrentarse a los peligros que aún acechan en su trabajo. Y en ese raro momento de paz, Jung se sienta junto a la ventana mirando el pequeño huerto de Min con la luz del sol iluminando las filas de vegetales verdes. En su corazón promete, todas las dificultades de hoy son solo temporales y mañana cuando regrese le traeré a Huaika y Tony una paz más completa.